Adelante, por favor, con la presentación de la sociedad concesionaria. Tienen 15 minutos. Que la sociedad concesionaria tuvo la oportunidad de estudiar los estudios referenciales y demás antecedentes y que las obras debían cumplir con ciertos objetivos que se encuentran descritos en las VALI. Que las actuaciones del IF no son arbitrarias, sino que se enmarcan dentro de las atribuciones que tiene él. Que la sociedad concesionaria pudo incorporar terminales de entrada durante la licitación y que el anexo número 4 sería complementario al manual de carretera. En relación al primer argumento, esto de que todo riesgo sería a cargo de la sociedad concesionaria, nosotros no estamos de acuerdo. Lo que se ha planteado por parte de esta sociedad concesionaria es que lo que hay acá es una modificación al contrato de concesión. Y la modificación al contrato de concesión no es un riesgo, no es algo que tenga que ponderar una persona que participa en una licitación. ¿Y por qué no? Porque la hipótesis por medio de las cuales el Ministerio de Obras Públicas se encuentra facultado para modificarlo se encuentran reconocidas en la ley. De manera tal de que modificado el contrato de concesión, el Ministerio de Obras Públicas no le cabe otra cosa que compensar. Es más, el Ministerio de Obras Públicas publicita este marco legal actual, a propósito de la modificación de la ley 20.410 que modificó la ley anterior, precisamente que las hipótesis mediante las cuales el Ministerio puede modificar el contrato están expresamente reguladas. Esto se encuentra reconocido en el libro de concesiones a 20 años que uno puede bajar de la página de concesiones. Ahora, en relación a esto que la sociedad concesionaria tuvo la posibilidad de estudiar los antecedentes y revisar los estudios referenciales, no debemos olvidar, honorable panel, que las modificaciones al contrato de concesión fueron incorporadas a instancias de circulares aclaratorias y que el anexo número 4, que establece estos requerimientos específicos, dice dos cosas que son sumamente importantes. Dice que estas obras prevalecerán por todo otro antecedente anterior, ya sea en los estudios referenciales o en todo aquello otros antecedentes que formen parte del contrato de concesión. Y que lo que es más importante aún, porque también se mencionó que no cumplirían con los objetivos, el anexo número 4 en su primera página dice que estas obras cumplen con los objetivos dispuestos en las bases de licitación que corresponden a las de dar seguridad vial y las de ampliar ampliar la seguridad vial y mejorar las condiciones de seguridad, de servicialidad. Ahora bien, en relación a que las actuaciones del IF no serían arbitrarias por ajustarse dentro de sus funciones y que esto que la sociedad concesionaria tuvo la oportunidad de incorporar a los terminales de entrada durante la licitación, creemos, honorable panel, que esto parte de presupuestos que son equivocados y erróneos y que obvian que se ha omitido, por cuanto fue el Ministerio de Obras Públicas el que incorporó estas modificaciones y estos requerimientos específicos que pretende dejar sin efecto a la hora de ejecutar el contrato. La pregunta que no ha sido respondida es, ¿por qué lo incorporó entonces? Si quería aplicar el manual de carretera o quería aplicar la normativa sin excepciones, ¿por qué la incorporó? De manera tal de que no hay un complemento entre el anexo número 4 y el manual de carretera. En dicho sentido, se ha señalado que el uso de los terminales de entrada abatidos y desviados por parte de la concesionaria, creemos que ha sido sumamente claro, las bases así lo contemplan, de manera tal de que no le cabe al intérprete distinguir. Aquí se aplica el aforismo jurídico y también se aplica el artículo 1562 del Código Civil, que dice que el sentido que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel que no sea capaz de producir efecto alguno. Esto lo que viene a decir es que los contratos se celebran para producir sus efectos. Don Alberto Lyon, en su libro de Interpretación e Integración del año 2017, dice que las partes no celebran acuerdos güeros. Y además dice que es de toda lógica y racionalidad básica preferir aquella interpretación que sí produce sus efectos desechando la otra. Incluso en las clasificaciones contractuales, esto de aquellos contratos que son de libre discusión y aquellos que son de adhesión, evidentemente la doctrina, y todos sabemos que el contrato de concesión cumple más la forma de un contrato de adhesión. Y la discusión, si mayormente eso no es un contrato de adhesión, está ligada por aquello que ocurre a nivel de circulares aclaratorias. Y a nivel de circulares aclaratorias, precisamente en este caso, es que el Ministerio de Obras Públicas modificó las VALI y incorporó estos requerimientos específicos.
Ahora bien, en el caso hipotético que entendiéramos eso respecto a qué es lo que son las ambigüedades del Código Civil, que también tiene aplicación, ¿por qué? Porque son normas lógicas, racionales, en relación a las ambigüedades, que pudiesen tener las VALI en relación a ello, no obstante nosotros creemos que los requerimientos específicos son sumamente claros, esto es la posición de blanco y negro. Existe un fallo de una comisión arbitral que dice que este tribunal ha considerado que una de las características propias de esta clase de contrato es que una de las partes, el Ministerio de Obras Públicas, es quien determina las reglas contractuales, lo que lo lleva a una posición de fortaleza respecto a su contraparte privada, ya que suma entre sus facultades la de ser autor de las VALI, fiscalizador del contrato y sancionador de los incumplimientos del concesionario. Por ello, esta comisión ha considerado en contra del MOP todas las indefiniciones de las VALI, como también el ejercicio impropio de sus facultades. Lo que estamos haciendo es que, bueno, si es que no tienen aplicación las normas de interpretación de los contratos, que nosotros creemos que sí tienen aplicación, bueno, la ambigüedad de las VALI tiene que hacerse cargo quien las redactó y en que hizo incurrir en los perjuicios a la sociedad concesionaria. Lo demás, reiteramos aquello que mencionáramos, que estas VALI difieren de todas aquellas otras VALI que se encuentran en los contratos de concesión que ha sido puesta en conocimiento del honorable panel, de manera tal de que, sin perjuicio, que en un criterio que no consideramos acertado, este panel determinó que aquello que ocurre entre la oferta y la adjudicación le trasladó el riesgo a la sociedad concesionaria. Creemos que extender ese riesgo después de la adjudicación afecta no solamente y perjudica a la sociedad concesionaria, sino que también uno podría entender que replicando ese criterio perjudica a la industria, porque las ofertas van a tener que incrementarse y no van a haber otras personas interesadas en participar si es que le otorga la facultad al Ministerio de Obras Públicas de modificar los contratos unilateralmente sin compensar al concesionario. Bueno, yo voy a centrar ahora un poco en las obras de arte, las observaciones que ha realizado el Ministerio en este panel. Empezando porque se señala que no cumplen norma, lo que nosotros hemos presentado no cumple norma. Nosotros ya hemos dejado claro que no existe una norma que sea de forma integral para las obras de arte cruce de personas y no queda más remedio que hacerlo de 3 formas separadas. Lo que solicita el MOP de que pueda hacerse simultáneamente y sin interferencia del agua y al peatón ya lleva consigo una separación de funciones que no va en ninguna parte especificado que deba hacerse así en las bases de licitación. Se habla de una doble función. En lo que respecta a que, según el Ministerio, nosotros no hemos presentado soluciones, ya hasta recién en el 2017, nosotros presentamos la versión A del documento en mayo de 2016. Y ya explicamos que la leve demora que hubo fue debido a criterios en la aplicación de la accesibilidad universal. Posteriormente a eso, el IF, el inspector fiscal, lo que menciona es que el criterio está muy claro en las bases de licitación, que se exige que se cumpla la doble función para todos los eventos. En este caso, especifica que es para periodo de retorno 100 años y la altura del agua al nivel de entrada, que es donde suele ser más elevada. Bueno, en ese caso debo decir que eso no es así. Hemos visto a lo largo de la presentación que se empieza primero sugiriendo una plataforma elevada, después te pide separar funciones, después pide análisis con periodos de retorno de 5, 10, 20 años. Además de ello, también está pidiendo, está insinuando o diciendo claramente más bien que la solución quizá no sea la más adecuada, la solución, no el proyecto. Entonces, creo que eso que asevera con tanta claridad el Ministerio, el inspector fiscal, no se cumple. Por otro lado, acaba de decir en la presentación que la sociedad concesionaria no ha presentado soluciones. Y en eso estoy en total desacuerdo. Nosotros presentamos solución en la versión A, presentamos soluciones a la versión B y posteriormente, cuando hubo todo este incremento, nosotros seguimos presentando. De hecho, la lámina que estuvo proyectada y la que el señor inspector fiscal se levantó a explicar el funcionamiento es una propuesta que hemos hecho nosotros. Es verdad que hemos dicho que, según nosotros, no nos corresponde asumir el costo adicional que ello conlleva, pero la solución es presentada por nosotros. Y se rechazó no por coste, sino porque dicen que lo consideran no seguro, pero no explican nada más. Él ha explicado perfectamente cómo esos muros separan el agua de los peatones. Perdón. Y de esa manera el peatón puede hacer el cruce perfectamente sin que haya ningún tipo de interferencia con el agua. Pero además de eso, también se rechazaron las soluciones independientes que habíamos hablado antes. Él nos acaba de explicar, porque eso no sale en el ordinario de rechazo, que es porque el cajón tenía 2 metros de altura nada más.
y ha dicho aquí claramente que es que se exige 2,5 metros. Pues yo tengo que decir que eso no es así, porque de hecho en una de las obras que están incluidas dentro de las bases de licitación, una de las obras, doble función, tiene altura de 2 metros. Ya venía en el anexo 4 con 2 metros. Eso es lo que puedo decir en cuanto a los cajones. Bueno, un poco para complementar, y quiero ser un poco majadero con el tema, no, en el manual de carreteras no hay norma aplicable para cajones de doble función. No existen en la norma ninguna alusión a ese sentido. Y por eso el Ministerio de Obras Públicas, en su base de licitación, indicó que deliberadamente sobredimensionó las obras para estos efectos. Es decir, la doble funcionalidad está dando dentro de la misma estructura, ¿vale? Eso es clarísimo. Es más, en uno de los cálculos que les podemos acompañar, se podrán observar que una de las obras está dimensionada casi un 300% más en su dimensión para estos efectos. Además, creo que la señora Francisca dio en el clavo al hacer una pregunta que no fue contestada por el Ministerio de Obras Públicas, que le preguntó ¿por qué usted no lee lo mismo que dice las bases de licitación con respecto a los terminales abatidos? Y lo puso claramente. Y decía que nosotros no hemos pedido la excepción, es que nosotros no tenemos que pedir la excepción. El Ministerio de Obras Públicas lo excepcionó. En el manual de carreteras de 2010 ya eran exigibles los extrusores, es decir, previo a la elaboración de este proyecto. Si el Ministerio de Obras Públicas sabía, porque sabía la velocidad de diseño, ¿por qué no lo dijo? Es el Ministerio de Obras Públicas, que es el ente rector de todas sus unidades, el que determinó esa excepción. Y la opuso y la excepcionó dando una regla específica para este contrato. Por eso es que el Ministerio no contesta esa pregunta, porque él mismo la excepcionó. Entonces hace caer en un descriterio con respecto al entendimiento de los oferentes de la base de licitación. Yo quería responder a una pregunta hecha Francisca en relación a que si existen más elementos en otras carreteras que tengan esta doble función. Bien, si no existe o no conocemos soluciones similares en otras carreteras, lo que sí es verdad que existe son elementos ya incluidos en el manual de carreteras, como son los badenes, que aquí tengo una lámina incluida en el manual de carreteras, en el que es una sección de la carretera en la cual, para cierto caudal de agua, para ciertos periodos de retorno, el agua puede circular perfectamente sobre la carretera y en ese caso incluso existe la señalización correspondiente para evitar los riesgos de que la gente cruce en esos eventos. O sea, sí existen situaciones contempladas en el manual de carreteras en que es posible que una sección de la obra quede inutilizada temporalmente. Y en complemento a eso, como concesionaria de La Serena Vallenar, les podemos indicar que no existen obras de doble función en ese contrato. Es más, dentro del periodo de puesta en marcha se nos solicitó verificar, mejorar las condiciones de conectividad de un par de poblados. Se sugirió el uso de cajones para estos efectos, lo cual fue rechazado ampliamente, lo que conllevó la firma de un protocolo con el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de pasarelas que está en trámite, por lo cual la doble funcionalidad no es un tema recurrente, ni es un tema básico, no es un tema básico. Además, una consulta, aclarando una cosa, don Teodoro, nosotros sí hemos conversado, nosotros sí dimos las soluciones. Si se hubiera aprobado la solución de los muros, hoy día no estaríamos conversando acá, estaría la obra ejecutada. Sí lo hemos propuesto y el Ministerio en ese sentido no ha sido claro. Muchas gracias. Empezamos de izquierda a derecha, perdón. Francisca, ¿tienes preguntas? A ver, estamos aquí por... nosotros en otras ocasiones hemos reclamado porque se hacen las obras, ¿cierto? Y después se viene a la discrepancia. Y en este caso, porque en realidad se hace la obra, porque hay una puesta en marcha provisoria, porque los plazos apremian, y una vez hecha la obra, entonces llega la discrepancia y dice, oiga, es hora adicional, páguemela. Entiendo yo que en este caso no se han hecho la obra, o se ha hecho parcialmente lo que ustedes entendían que era una parte los drenajes, y no han solucionado con ellos los peatones, y no han continuado con las obras, porque entienden que es obra adicional y por lo tanto hicieron, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo primero en eso, para ver si continuamos o no, o cómo continuamos. ¿Correcto?
Bueno, en ese sentido, las obras de doble función están ejecutadas en pleno cumplimiento de lo establecido en la base de licitación, en la aprobación, y lo único que faltó en ese momento eran las aceras peatonales, lo cual se complementó y hasta el momento no ha sido aprobado, ¿vale? Hoy día, si tuviéramos que dar servicio a esa obra, cumpliendo estrictamente la base de licitación, sí se podría dar servicio con lo que está construido. La construcción de pasarelas o un cajón exclusivo, eso es lo que nosotros venimos hoy día a plantear, que es una obra que es a mayores. Por eso mismo, la obra en ese sentido, si hoy día tuviéramos que dar en funcionamiento, la podríamos dar dando un cumplimiento específico a la base de licitación. Pleno cumplimiento a la base de licitación. Gracias. Teodoro. Sí. Usted señala de que está pendiente una respuesta. Supongamos que la respuesta la dan al día siguiente, esto es un supuesto, de nuestra recomendación. ¿Qué ocurre dentro de lo posible dentro de los 60 días? ¿Cuánto tiempo requiere usted para implementarla y no estar expuesto a multas? Si nos referimos a las obras de arte de doble función, modificarlos a un paso independiente, ya sea tipo pasarela o tipo cajón, era lo que mencionábamos, que eran 67 semanas entre los proyectos de estructuras más su ejecución parcelada. Son 1 año y 2 meses, si no me equivoco, en tiempo, en semanas. Por eso mismo va mucho que la aprobación de esta discrepancia viene de 2016. Si hubiéramos llegado en ese momento, hoy día sí las podríamos tener construidas, lo cual no ha sido factible, ya que después del evento climatológico del año pasado, en julio específicamente del año pasado, recién se habló del tema de separar funciones, de mejorar la condición de seguridad, independizar y todo eso, por eso mismo. Pero si hubiera sido en su momento oportuno, podría haber estado terminada y más que solucionado el tema de la discrepancia. Está bien, pero ya no fue. Ya no fue. Lamentablemente. Y estamos aquí para lo que es. 1 año más, dice usted. 1 año, ¿cuánto más? 2 meses. 2 meses. ¿Y el valor presente de todas las multas que le esperan por 1 año, 2 meses, lo tiene internalizado? Porque entiendo que estamos apurados para que no haya multas. Y usted me dice que implementarlo le va a tomar 1 año, 2 meses. Yo creo que uno de los principios básicos que entra en la PPP es la buena fe, ¿no? Entonces, en ese sentido, y por eso mismo nosotros, cuando le hicimos esta propuesta al Ministerio de Obras Públicas, nos hizo esa misma pregunta. ¿Cómo hoy día podríamos dar funcionalidad a la ruta? Porque no por una fracción menor de la inversión vamos a dejar a toda la comunidad sin tener el uso de esa ruta. Y eso le dijimos, mira, es un poco en la base de la misma respuesta que le di en forma anterior. Hoy día las obras de drenaje para el paso de las personas solicitadas en la base de licitación están construidas. Cuando hablamos de que sea permanente y segura, hoy día sí es segura en la medida de que se cumpla la condición de que hay un nivel de servicio que cumplir. Para esos efectos también dijimos, no, se construyen todas las facilidades peatonales, y en el caso, en el evento de una lluvia excepcional, aplicábamos un plan de contingencia en la medida que la obra definitiva se ponía en marcha, se ponía en funcionamiento, lo cual fue rechazado, por lo cual tampoco hay un criterio claro con respecto a la oportunidad de poner en servicio la obra. La obra hoy día, si tuviéramos que cumplir bajo el parámetro restrictivo de la facilitación, la podríamos poner en funcionamiento en el mes de junio. Gracias. No tengo. La alternativa que plantean ustedes en las obras de arte, ¿cumple a cabalidad los objetivos que se establecen en el 3422? Entendemos que sí, en efecto cumplen a cabalidad los Porque implica un mejoramiento, uh-huh. Mejoramiento del servicio y ampliación. Efectivamente, entendemos que se cumplen a cabalidad, ¿no? Con las excepciones que dan los niveles de servicios, por supuesto, ¿no? Porque el nivel de servicio es una exigencia además del contrato, por lo cual sí la cumple. Muy bien, no tengo más preguntas. Muy bien, muchas gracias. Le pedimos al MOP que pase a hacer su exposición, por favor.
para iniciar su exposición. Tienen 14 minutos, les vamos a descontar 1 minuto de atraso, que si bien es simbólico, pero es en señal de el respeto al plan de trabajo. Señor panelista, agregar después de la presentación de la sociedad concesionaria que en ella se observan varias imprecisiones. Se ha dicho que nuestra postura hace inaplicable, en contra de los criterios de interpretación, la disposición del anexo 4 del artículo A6.1. A561, sí, para ser preciso. Y la verdad que en nuestra presentación fuimos bastante claros en explicar que los criterios son distintos, que dependen de la velocidad de diseño que están establecidas en el mismo anexo 4, que la solución establecida en el anexo 4 es una de las 3 que puede utilizar la sociedad concesionaria de acuerdo al manual de carretera para velocidades inferiores a 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, nosotros no vemos en qué momento queda sin aplicación, porque lo que dice la norma es que en velocidades inferiores, por la tipología del terminal, puede usar una de las 3 soluciones específicas que se están proponiendo y que me parece, por lo que me comentaba el inspector fiscal y el representante de la asesoría, que de las 3 es la más económica. Por lo tanto, no existe tal inaplicabilidad por la tesis del Ministerio de Obras Públicas. Por el contrario, la sociedad concesionaria aparentemente pretende aplicar esa solución, que parece ser la más económica, pero para todo el proyecto, no importando las velocidades, aunque eso pueda comprometer los niveles de seguridad de la ruta. Entonces, eso es lo que está en el trasfondo de la alegación de la sociedad concesionaria, por lo tanto, negamos tajantemente esa afirmación porque no es efectiva. La segunda afirmación que no es efectiva, que nos parece que es necesario aclarar, es que las obras, los cajones de doble función hoy día pueden prestar esa doble función. Nosotros fuimos bastante claros en explicar que se presentó el proyecto en marzo del 2014 de las obras de drenaje como cajones estructuralmente, pero sin ninguna alusión a la doble función, de acuerdo a los mismos requerimientos que establece la base de licitación. Aquí hay requerimientos específicos, en términos de veredas, en términos de iluminación, en términos de escaleras. Y hoy día nos dice el representante de la sociedad concesionaria que los cajones se pueden usar inmediatamente con la doble función porque ya están construidos, en circunstancias que lo que existe hoy día es un cajón que no tiene veredas, exigida de las Vali, que no tiene barandas, que no tiene escaleras, que no tiene proyecto de iluminación, que no tiene señalética, que son cosas que tiene que presentar la sociedad concesionaria como proyecto para implementar esos cajones como doble función. También la sociedad concesionaria ha levantado la tesis que la doble función es alternativa. ¿En qué parte de las Vali o de los antecedentes del contrato se menciona que es alternativa? Dice que es de doble función. Y si entendemos doble función, tiene que poder pasar el agua a la vez que las personas. Porque dicen, no, para avenidas grandes podemos poner medidas de mitigación. Y si las lluvias son menores y tienen 20 centímetros, la gente va a pasar por el agua mojándose los pies. Eso es lo que plantea. Entonces, los argumentos de ellos se van cayendo si uno analiza los antecedentes y la funcionalidad que tienen en el caso de las cajas de doble función. En el fondo es obvio que si estamos poniendo una doble función es para que se puedan ocupar en condiciones normales de lluvia y de paso peatonal. Los umbrales de intervención es cuando esto se puede obstruir, porque si hay una luz, cae una roca, hay troncos, se obstruye el paso para el agua y para los peatones. Y ahí hay una medida de contingencia que tiene que intervenir la sociedad concesionaria para habilitar el paso del agua y de los peatones. Por lo tanto, no vemos, en el fondo, sustento en el argumento de la sociedad concesionaria. La tesis de la alternatividad de la funcionalidad no la vemos en ninguna parte. Nunca se planteó de esa manera. De hecho, el mismo requerimiento de la base de licitación como infraestructura alternativa de los paraderos, dice, esto es para mantener la conectividad permanente de los paraderos, de un lado hacia otro. Por lo tanto, ¿cómo podría ser alternativa una función que la misma Vale dice, esto tiene que ser permanente para dar conectividad? Y que además tiene que cumplir otros requisitos. Hoy día nos dicen, las podemos habilitar. ¿Cómo? No hay proyecto que permita implementar esos cajones con las condiciones necesarias para que la persona pase de manera segura como lo exigen las Vale. Por lo tanto, aquí no es el Ministerio de Obras Públicas el que sea facultado por el panel para exigir obras adicionales sin tener que pagar por ellas. Lo que nosotros estamos pidiendo es una adecuada interpretación de los antecedentes del contrato y de la base de licitación y de las responsabilidades que el propio sistema de concesiones le establece a la concesionaria al momento de evaluar los antecedentes del contrato. Y en su justa medida, el MOP hace una propuesta conceptual con mayor o menor desarrollo de ingeniería, pero es el concesionario el que, por las bases de licitación, adquiere la obligación de desarrollar un proyecto de ingeniería en base a esa información y construirlo.
Ese es el desafío que se le plantea a la licitación. Y ellos tienen alternativas para poder presentarlo. Si no están de acuerdo con los antecedentes, pueden presentar proyectos alternativos, pueden hacer las consultas. La concesionaria cada vez conoce, citando un fallo, que normalmente lo cita la sociedad concesionaria, respecto a que el MOPE es el redactor de las bases de licitación, pero desconocen profundamente que muchas de las circulares aclaratorias se generan por las mismas dudas que plantean los licitantes al momento de hacer sus consultas. Muchas de esas correcciones se han generado por las dudas que los mismos concesionarios han planteado. Entonces, ese elemento que ellos plantean tan rígido, en los hechos no es tan así, y creemos que de alguna manera no deslinda la responsabilidad del concesionario de poder haber hecho una adecuada evaluación de los antecedentes y de poder haber desarrollado un proyecto de ingeniería apegado a las bases de licitación. Nosotros no entendemos, por ejemplo, que hoy día señalan que el MOP se ha retrasado, no ha dado soluciones. ¿Por qué presentaron en marzo del 2014 el proyecto de obras de arte como estructura y recién, ellos dicen el 2016, bueno, ahí nosotros tenemos alguna diferencia, pero aunque haya sido el 2016, estamos hablando de casi 2 años después, presentan los antecedentes necesarios para la funcionalidad peatonal? Entonces, ¿por qué hacer esa separación? O sea, ¿por qué no haberlo tratado de manera simultánea, integrada, conjunta y haber desarrollado la solución en ese momento? Y no haber esperado construir los cajones y hoy día decir, hoy en realidad los cajones no dan y me van a tener que pagar las horas adicionales. El inspector fiscal fue claro, las mismas bases de licitación son claras en decir que son condiciones mínimas. Por lo tanto, en el desarrollo de la ingeniería o al haber evaluado los antecedentes del proyecto, la sociedad concesionaria debió haber visto si esas condiciones mínimas permitían lo que se le estaba exigiendo en las bases y no reclamarlo hoy como obra adicional, lisa y llanamente. En las exigencias del Ministerio de Obras Públicas no hay ningún antecedente que indique que hay una obra adicional. Son todos elementos y requerimientos que están en las bases de licitación. Lo que sí existe es que la concesionaria está dando una interpretación distinta a la normativa de las bases de licitación o derechamente, como pasa en el caso del artículo A415.1, la omite, porque aquí hay una serie de requerimientos para la función peatonal que hoy día la está omitiendo. De hecho, están diciendo que con el solo cajón ellos pueden operar mañana la función peatonal. Bueno, entrando un poco más en detalle, en cuanto a la cronología, en cuanto a la cronología de tiempo de la presentación de los proyectos y entendiendo de que para presentar la primera versión tenía que haber tenido en consideración lo indicado en el anexo 4, en la cual dice que para el saneamiento que hay obras de arte que han sido sobredimensionadas, pero también conjuntamente que para los pares de paradero de buses debe considerar que estas obras de arte son de cruce de personas. En la primera versión, que fue en marzo del 2014, debería haber sido ya presentado y analizada esa doble función que iba a tener estos cajones. Luego, posteriormente, en el proceso de revisión que se fue dando continuamente, se dice finalmente, en uno de los casos de los tramos, que en diciembre del 2014 se aprueba para poder dar celeridad a las obras, pero se deja taxativo en el ordinario que debe presentar esta doble funcionalidad. Y situación similar sucede en el otro tramo, pero con un desfase, y que fue en septiembre del 2015. Y luego, posteriormente, recién en la fecha de mayo del 2016, presentan la versión A, en la cual se tiene ya el tema funcional, para poder esta doble función que van a tener. Y ahí ingresan el tema de las veredas y el tema de la doble función. Pero hasta ese en tanto todavía no se va al tema de diferenciar cómo van a pasar las personas. Porque lo que hay que entender es que estos paraderos de buses, para que la persona transite de un lugar a otro, debe bajar por una senda peatonal. Y eso también debe tener barandas, debe tener pasamanos, luego llegar recién al cajón, introducirse al cajón y cruzar de un lado a otro. Situación hasta el día de hoy, lo que se le ha dado harto énfasis es al tema interior de los cajones, pero la parte complementaria, que es pasar de A a B, no ha sido todavía hasta el momento, porque han sido observaciones que yo dispongo de una vereda colindante a un terraplén de una X altura, pero todavía no, ¿cómo voy a evitar de que alguien caiga? Eso todavía no está totalmente zanjado. Ahora, dentro de esta infraestructura para el cruce de personas, que se dispone de pasarela, de cajones doble función, también hay cajones solo peatonal, que en su momento podría haber sido estudiado, cuando yo presento la primera versión, que esta capacidad no me da y tengo que considerar otra, que es lo que se cita a continuación, que esto es un cajón solo peatonal, en la cual se ve que la persona transita al interior de ella y luego sale por las rampas de acceso o egreso que corresponda en su momento. Para dejar un poco más claro que también esa es otra solución que hay. Y que es iluminada. Iluminada, señalización. Hasta ahora la sociedad concesionaria nunca ha dicho cómo va a lograr que pasen personas de manera segura en cualquier elemento de lluvia. Es decir,
que en una lluvia que no sea la bajada de 100 años del desarrollo, que eleve a 20 o 30 centímetros el agua en toda la boca, como una persona cruza de un lado a otro de la obra de arte de manera segura, sin mojarse. Eso no es, digamos, digno para las personas. La verdad que habría que ver, y nunca ha determinado cómo lo logra. Nosotros lo que solicitamos es que diga cómo lo va a lograr. El muro es una solución que plantearon, pero siempre en el ámbito de decirle que es una obra adicional. Y lo que nosotros decimos es que el que logre las personas pasar no es una obra adicional. Por lo tanto, esa es la forma que nosotros decimos que no han presentado soluciones, porque todo lo que sea paso de personas para ellos es adicional. Luego no es una solución viable. Muchas gracias. Muy breve. No me queda claro, porque por un lado ustedes plantean con bastante claridad que aquí existe este doble fin, digamos, para esta obra planteado en las bases de licitación, que el cajón tenía que cumplir con estas dos maneras y la concesionaria tenía que traer esta solución. Pero por otro lado, en el fondo también plantean que puede que en el fondo se haya convertido en no factible esto y que haya sido necesario separar ambas soluciones, digamos. Entonces, cuando plantean esta solución que plantea la concesionaria de una pasarela exclusivamente peatonal por separado del cajón de saneamiento y drenaje, eso, ¿cómo conversa con este doble uso de las bases de licitación? Porque claramente hay un argumento de eficiencia en esto que se pone en las bases, de aprovechar una obra para cumplir dos fines. Así es. Entonces, quiero entender cómo es que esta separación es consistente con lo que dicen las bases. Las bases dicen que son obras de arte para el cruce de personas, por lo tanto están indisolublemente ligadas la obra de arte como función de drenaje y como función de cruce de personas, o sea, no se pueden separar, o sea, tienen que cumplir la doble función. Y además, las bases dicen que el cruce de personas debe de realizarse de manera segura. Y eso, ¿cómo conversa con 20 o 30 centímetros de agua en la parte en que está cruzando el peatón? Entonces nosotros le decimos a la sociedad concesionaria, explícame tú cómo vas a hacer que la gente pase de manera segura cuando hay lluvia. Porque si no, sería un uso alternativo de la obra. Cuando no hay lluvia, pueden pasar, y cuando hay lluvia, bueno, sonaste, espera ya que pare el agua, y usamos el tema del anexo 5, los 7 días que tenemos. Pero no entendí bien entonces cuando ustedes plantean este túnel exclusivamente peatonal. No, te explico el tema. Lo que pasa es que en el tema de los cajones adicionales, la sociedad concesionaria, como tramitó primero el proyecto de obra de arte como estructura, el fondo generó y fue a los mínimos de la base del estudio referencial y propuso eso, me imagino, con algunas correcciones, y se aprobó eso, obviamente con la salvedad que le dijo, bueno, lo apruebo, pero ojo que usted no me ha presentado respecto a cómo esto va a operar desde el punto de vista peatonal. Eso se construye y la sociedad concesionaria, cuando empieza a implementar la función que está desfasada en el tiempo, que la presenta mucho después, en algunos casos, claro, si tú incorporas los elementos, muchos de los elementos que dice las mismas bases en el A415.1 que yo digo, iluminación, pasarela, o sea, pasamano, tú te ves que el cajón ya no te da la medida para que pase el agua conjuntamente con la persona. Entonces ellos proponen, te hago un cajón al lado para que pase la persona. Y el fondo, pero te lo cobra como adicional. Y hay algunas de las 22 obras de arte que tienen uso peatonal, hay 11 que son solo de uso peatonal, o sea que no pasa agua, y hay 11 que tienen doble función. Y respecto de solo uso peatonal, en el fondo, entiendo que ahí no ha habido problema y han hecho el diseño y se ha presentado todo. Y que son similares a las que vimos en la Pero bien la concreto, figura. la opinión del MOP es que el cajón ya no da para cumplir con el uso peatonal. No, no es eso. Es que todavía no han presentado una forma en cómo pueden conciliar las dos funciones. Ya, y a propósito de eso, de la forma en que se presentó una alternativa, pero usted mismo planteó que no se ha autorizado porque ellos plantean que es una obra adicional. Así es. Es que eso me llama la atención, porque la aprobación de la ingeniería propiamente tal debiera ser distinta, y así lo hemos visto en otros casos, de quién paga la obra. O sea, aquí se ha visto aprobación de ingeniería para que avance la obra,
Y el tema de quién paga, la concesionaria se reserva sus derechos, el MOP dice también, y a través de comunicaciones que entiendo otra cosa, pero me llama la atención que haya frenado la aprobación de la ingeniería ese argumento. Es que no la ha frenado. De partida no han presentado una ingeniería definitiva, no han presentado un proyecto, nos presentaron alternativas y usted debe pagarlas. Pero no entiendo. En términos de ingeniería, lo que se ha presentado por la concesionaria, independientemente de quién paga esto, si es obra adicional o no, ¿esto está en condiciones de ser revisado y aprobado o no por el MOP? No hay ingeniería, hay solo una idea. No han presentado un proyecto, han presentado un concepto de cómo podría ser. Y dicen eso es adicional. Pero contempla solamente la solución interior, pero no todo el accesorio de la RAM, la vereda, los pasamanos. Por eso digo, no hay un proyecto presentado formalmente. Ellos dicen que dieron la solución, pero lo que hay es una presentación conceptual de cómo dividir la persona de las aguas al interior del cajón, y además en esa presentación agregan, y esto es de costo del Ministerio Público. Pero el único reparo a esa idea conceptual de usted es el quien paga, en el fondo. No necesariamente. No necesariamente, de repente consideramos que las alturas de agua que dan, dado el flujo considerado, la hacen incompatible. Porque además los estudios que hizo la concesionaria son a boca llena, es decir, ocupando toda la infraestructura para el paso de agua. ¿Cómo vamos a hacer pasar a la gente así? Tampoco eso es posible. Y está absolutamente descartado que esta obra, entendiendo el doble fin que tiene, la servicialidad de la obra, para ustedes claro que tiene que haber sido el 100% del tiempo en el proyecto, digamos, ¿cierto? No es el 100% del proyecto, es para el tiempo, para la bajada de agua que está diseñada la obra de arte. La obra de arte está diseñada para una bajada de agua de un periodo de retorno de 100 años. Eso da una cantidad de agua. Esa cantidad de agua debe ser posible ser evacuada por la obra de arte y además tener el cruce de personas simultáneo en ese momento. Posterior a eso ya no podemos asegurarlo. Okay. Y es lo que la concesionaria dice. No, es que cuando tenemos un poco de agua quizás tal vez, pero cuando tenemos un poquito más ya no podemos. No me parece. Y esto que ellos plantean en la presentación de que producto de las lluvias que se dieron en la zona hace un tiempo atrás, que van por sobre los 100 años de retorno y que se le exigió ese estándar por sobre los 100 años de retorno, ¿eso es efectivo? ¿O no se les ha exigido ningún sobreestándar. El único estándar que se les produce son los que dan las normas de diseño, y el diseño último es un periodo de retorno de 100 años. Si para ese retorno ellos determinan cómo pueden cruzar las personas de manera segura, el inspector fiscal no puede hacer otra cosa que aprobarlo, y hasta el momento no lo han presentado. Porque esas alternativas fueron de discusión entre nosotros, a sugerencia de la inspección fiscal, pero que son sugerencias, esas no pueden ser obligatorias, porque son ellos los que deben que presentar la solución. Ok, gracias. Es decir, el retorno de 100 años está incorporado desde el inicio. Desde el inicio, porque el manual de carretera lo solicita así para las obras de evacuación de agua, que sea diseñada para 100 años y verificada para un periodo de retorno de 150 años. Eso determina un caudal, y esos caudales deben de poder ser evacuados por la obra de arte. O sea, y como es una obra de arte para el cruce de personas, y como están indisolublemente ligados estas dos funciones, para el periodo de retorno de 100 años debe ser posible aún mantener el cruce de personas. Eso es lo único que se les ha exigido. Respecto de las obras de contención, los elementos de contención, hemos visto que el anexo 4 establece estos terminales abatidos, terminales abatidos, y no señala nada más. Hemos visto, repasamos para no repetir, el encabezado donde sale aquí en el A461, que dice que se aplicará el capítulo 6500 del volumen del manual, y después a continuación se señalan los requerimientos específicos para el diseño del proyecto. Yo entiendo todo lo que hemos hablado y que hemos explicado, pero al llegar el momento de establecer aquí la definición de los tramos, señala
las barreras metálicas laterales, deberá considerar el concesionario el uso de terminales de entrada abatidos y esviados o empotrados en corte. No entiendo, ya que el MOP fue el que hizo las bases, como si aquí hacen una explicación que complementa el manual de carretera y lo que se establece en el anexo 4, que es obligatorio, cómo el MOP nos señala en qué contexto se está dando esa exigencia que plantean ahí. Porque ahí volvemos a, y quiero más que nada, más que esperar una respuesta, poner una vez más la atención en que muchos de los conflictos que conocemos aquí tienen que ver con situaciones donde hay que hacer interpretaciones o se puede llegar a hacer interpretaciones distintas del espíritu que tuvo la norma. Y aquí hay una afirmación que no alude a ninguna excepción ni es una alternativa de 3 para el caso de un proyecto con velocidad menor a 70, sencillamente lo da por supuesto. Entendemos que son expertos los que lo revisan, etcétera, pero de todas maneras se constata una vez más que este tipo de manera de expresar las obligaciones, las bases, generan conflictos. Bueno, la verdad es un poco difícil porque normalmente las personas que estamos sentadas acá no somos los que estuvimos en el equipo que llevó la licitación, por lo tanto es bien difícil poder transmitir la situación de la licitación. Ahora, yo creo que precisamente por lo que usted dice, o sea, se entiende que aquí estamos hablando con operadores calificados, son empresas internacionales, y por eso nosotros tenemos esta interpretación, o sea, decimos aquí, bueno, aquí hay 2 principios generales para obras de mejoramiento, y uno de esos principios es el aumento estándar. La misma norma está diciendo que se aplica el volumen 6 y después establece especificaciones, pero entendemos que esas especificaciones nunca se pueden interpretar en contra, primero, manual de carretera, que está establecido por rango de velocidad, y segundo, en contra de uno de los principios de las bases. Ahora, claro, para la sociedad concesionaria puede ser que resulte conveniente la interpretación porque es una solución que es económica aplicarla en todo el contrato, pero para nosotros en fondo es complejo porque no puede ir en contra de la afectación de la seguridad, que precisamente uno de los principios del contrato. Hay otros pasajes de las mismas bases de licitación donde el anexo 4 específicamente dice esto hace excepción al volumen tanto, y en este caso no lo dice. Entonces nosotros entendemos que debe aplicarse armónicamente con los principios generales de las mismas bases y con la normativa del manual de carretera. Por lo tanto, si te permite utilizar un elemento que está asignado para velocidades, principalmente asignado para velocidad inferior a 60 km/h y que por temas de seguridad no es recomendable utilizarlo sobre esa velocidad, entendemos que debe ser esa la interpretación correcta. Y no a lo mejor una interpretación que puede ser más influenciada por temas de presupuesto, económicos, que puede ser que se debe atentar a la sociedad y decir, oye, esta es la solución que es más económica, lo otro me sale más caro. Entonces eso también es difícil saberlo en el fondo. Pero aquí en ninguna parte expresa una excepción y en ninguna parte dice que se aplicará a todo evento. Y además este proyecto establece un cuadro de velocidades del proyecto que hacen perfectamente aplicable esa norma. Muy bien, muchas gracias. Teodoro Vilus. La sociedad concesionaria está planteando una compensación en el sistema de contención de 48.000 unidades de fomento. No ha planteado una estimación del costo de las obras adicionales a juicio de la sociedad concesionaria. ¿Usted me puede recordar el valor de este proyecto? Teníamos la base de licitación. El global, el proyecto completo son 5.500.000. Ya. 5.100.000 es el oficial. Ok. Y la pregunta del concesionario respecto al tema de la doble estándar de seguridad para el cruce de personas, el tema es si es obra extraordinaria o obra adicional o no, porque no ha planteado todavía el costo, es más bien algo conceptual. Así es. Y yo entiendo que el MOP considera
porque las VALI, las circulares aclaratorias que forman parte del refundido, explícitamente lo señala o se puede deducir respecto de los documentos complementarios o regulatorios que integran las VALI. Es así. Lo que pasa es que para el tema de los cajones de doble función tenemos dos normas de las VALI, más todos los demás antecedentes, el fondo que pueden aportar elementos técnicos de la evaluación de la sociedad concesionaria. Pero una de esas normas que regula los paraderos establece infraestructura complementaria a esos paraderos dentro de lo que está esta conectividad a través de cajones. Y en esa norma se establece una serie de requisitos que deben cumplir de elementos. Primero señala que debe haber un paso seguro y en segundo lugar agrega veredas con una dimensión específica, elementos de señalética, escalera. Por lo tanto, si bien no hay un diseño conceptual de la obra con la doble función, las bases están diciendo qué es lo que se espera que esa obra tenga. Por lo tanto, en este punto lo que se esperaba es que el concesionario pudiera conceptualizar la obra con doble función conteniendo estas exigencias de las VALI, que están desde el momento de la licitación. Por lo tanto, que hoy día el concesionario diga, mire, yo hice los cajones, pero poder implementar la doble función a todo evento que hoy día señalan ellos que estamos exigiendo, y según ellos que sería alternativa, que no sabemos de dónde viene esa interpretación, es más caro, por lo tanto me lo tiene que pagar. Pero y nosotros decimos, bueno, y todo lo que dice el artículo A415, usted todavía no me lo ha presentado, no me ha abordado estos elementos que están en las bases. Entonces, ¿por qué me dice que es obra adicional? Y además, ¿por qué me dice que es una función alternativa? Si esto precisamente fue hecho para dar conectividad a paraderos que están en lados opuestos de la calzada, entre otras soluciones. Entonces, ese es el punto. Entonces, por eso nosotros no consideramos que sea obra adicional, porque son elementos y exigencias que estaban en las bases de licitación al momento en que el concesionario evaluó su oferta. Y hasta el día de hoy no ha integrado en su propuesta todos los elementos que le exigen las VALI. Hoy día lo que tenemos en específico son los cajones. Y ha planteado algunas soluciones conceptuales para que pueda transitar el agua y las personas. Pero la integridad de lo que está exigido aquí todavía no ha sido presentado. Entonces, por eso es parcial lo que señala la sociedad concesionaria en el sentido de decir que esto puede funcionar mañana o que ellos han presentado las soluciones. Porque efectivamente han presentado algunas soluciones conceptuales que solucionan alguna parte del problema, pero el resto de las obras que están exigidas aquí todavía no las conocemos. Y es lo que ha planteado el inspector fiscal. A mayor abundamiento, el diseño de la obra de arte es a 100 años, ¿correcto? Es decir, que se espera que la carretera, en su funcionalidad, con ese periodo de retorno, pueda estar funcionando completamente. Es decir, puedan circular los autos, puedan usarse los paraderos, con su facilidad de uso solo peatonal y de uso, digamos, de pasarela. Entonces, ¿por qué no se podría utilizar el paradero que tiene asignado una obra de arte para el cruce de personas para un periodo de retorno de 100 años? O sea, eso invalidaría el precepto que se tiene, que la carretera completa debe funcionar para ese periodo de retorno. O sea, está disminuyendo el diseño, las bases de diseño que son exigibles. Esa es la otra interpretación que se le puede dar. Ya, muy bien, si no hay más preguntas a los panelistas, entonces damos por terminada la audiencia pública. Respecto de antecedentes adicionales, no hemos solicitado esta vez el panel ningún antecedente específico, sin perjuicio de lo cual las partes pueden formular sus observaciones finales e incluso incorporar antecedentes que hayan sido mencionados durante la audiencia, y el plazo que tienen es hasta el 2 de marzo. Con esto le agradecemos y damos por terminada la audiencia pública.